¡Ya! ¡Pum! Las notas de campo, las etnografías, el trabajo de archivo y los datos llegan a la radio. Los sonidos de la antropología y las ciencias sociales se escuchan a través de sus investigadores y protagonistas. Acompáñenos en Un Rosario Radio porque tenemos mucho, pero mucho que compartir. Esto es Antropovoces. I've always been the one to say the first goodbye. Had to love and lose 100,000,000 times. Had to get it wrong to know just what I like. Now I'm falling. You say my name like I have never heard before. I'm indecisive, but this time I know for sure. I hope I'm not the only one that feels it all. Are you falling? Center of attention, you know you can get whatever. Damos la bienvenida hoy a un Facebook Live más desde la señal en vivo, esta vez de Un Rosario Radio. Volvimos a través de la señal de Spreaker para todos nuestros ciberoyentes que ya se pueden conectar nuevamente a 40 minutos de programa de Antropovoces. También nos pueden encontrar en el Facebook Live de El Semillero de Antropología y Medios. El día de hoy venimos con un tema muy interesante, pero primero quiero saludar a nuestras panelistas de siempre. Buenos días, María. Buenos días, Sofía, ¿cómo están? Buenos días, Natalia. Buenos días, Sofía. Un gusto estar aquí. Buenos días a nuestros ciberoyentes. Y pues nada, muy chévere estar en este espacio de Antropovoces. Que no te tocó esta vez cabina, pero bueno, no importa. Esperemos que podamos volver pronto a la cabina para que estrenes micrófono. Algo es algo. Ay, buenos días, Natalia, buenos días, pues a mi tocaya Mafe y a todos los ciberoyentes un saludo, muy emocionada pues por otro programa y que es un tema realmente que me gustó mucho y es muy interesante. Bueno, hoy nos venimos con un tema relacionado un poco a la magia, al chamanismo, a la brujería, pero desde también la antropología, ¿no? Como una especie de relación y análisis ahí entre estas dos cositas, y más porque a veces la brujería se cree que es también como un poco un tema tabú o muy clichésudo, pero pues es un montón de cosas en el que se encuentran desde en serio cosas muy tradicionales como otras que pues ya serían como inventos, pero bueno, en eso no vamos a entrar, porque no soy yo quien la que diga que es invento o no, pero bueno. Entonces, muchachas, a ver, entrándonos en el tema de hoy, yo quisiera que ustedes le contextualizaran a los ciberoyentes y también a las personas que nos están viendo, más o menos como este cuento de la brujería en la antropología. Sí, yo creería que de pronto lo podríamos hablar desde Malinowski, pero ustedes ya me dirán más o menos como un contextico ahí. Bueno, digamos que podemos entender que la antropología estudia la brujería porque es pensarlo como tipos de actividades atribuidos a ciertos grupos. Entonces, digamos que ahí viene la antropología a estudiar este tipo de cosas. También se entiende que es una rama de la antropología de la religión y pues... ¿Sí escuchamos bien? Sí. ¿Me escuchan bien, cierto? Ah, bueno, listo. Eso de que es una rama de la religión, sí, como que hay una distinción entre lo mágico y lo religioso, ¿no? Como también, como esa división que hay ahí, pero digamos que yo había escuchado, bueno, había leído más o menos que entre Malinowski y, por ejemplo, Mauss había como que a veces decían que la magia era mucho más específica, se buscaba para ciertos fines más específicos. En cambio, la religión obviamente sí tenía como unas cosas más amplias, pero que igual los dos sí tenían algo en común y era como la búsqueda de respuestas, ¿sí? Como tratar existencialmente de buscar el porqué de algo o de evitar el porqué de algo también. Pero no sé qué piense Mafe, María Fernanda, esto. ¿Me toca decirles Mafe por dos o me toca decirles Sofía o a la otra Mafe? Porque esto es complicado así. Dime a mi Mafe, a mi Mafe.
Sí. No, nada, pues digamos que la brujería sí y los temas sobre la religión y magia siempre han sido como un tema, por así decirlo, cliché de la antropología, porque digamos que es una forma de acercarse a lo extraño, a la otredad, que es como lo que siempre ha tratado la antropología. Entonces, claro, la brujería se ha tratado desde múltiples enfoques, como mostrarlo como si fuera algo exótico, pero a la vez intentar mostrarlo desde el estructuralismo, como múltiples formas de brujería se van repitiendo en múltiples contextos con diferentes dinámicas, diferentes prácticas, y también se entiende la brujería muchas veces como un intento de la sociedad por intentar arreglar algo que está en conflicto y que no se alcanza a entender desde otras categorías y otros términos. Que yo creo que podríamos entonces hablarlo un poco como también a esas representaciones que hay también en ciertas poblaciones indígenas, por ejemplo, ¿sí? Como, pues, no tengo como muy específico el de todas, pero pues el que más se me viene a la cabeza es el caso de la población embera, que por lo menos yo sé que los jaibanas, aparte, los jaibanas son como las personas que se encargan, digamos, como de la parte medicinal dentro de la población también, como son unos sanadores, pero o sea, al mismo tiempo también son personas que se encargan de la magia y ellos creen un montón, digamos, también como en las almas malas, en las almas buenas, en los espíritus, y eso se llaman jais, y también hacen como unas, precisamente esta tradición también hace, se decía Malinowski, como que la magia también esté ahí muy permeada y más en estas poblaciones, digamos, indígenas, porque esta tradición es como también una misma religión dentro de esta estructura, así como dentro de este grupo eh, muy caracterizado por esto. Pero entonces no sé ustedes qué opinan al Claro, respecto. y es interesante cómo se van como articulando estas cuestiones de la magia o pues para lo que nosotros consideramos como algo sobrenatural con ya cuestiones de la medicina y de la sanación. Entonces como que todas estas vainas se van articulando en múltiples cosmovisiones y que es muy diferente a lo que se viene tratando como desde Occidente, que la magia es algo visto como sobrenatural, que sí, como irracional, que no se cree, y en cambio desde otras cosmovisiones eso es algo que se va articulando y que todo tiene que ver con todo. Y que es necesario también, se cree como una necesidad, o sea, es básico, sí. Bueno, pero para seguir, digamos, hablando con esto, hoy tenemos un invitado. Adivinen quién es el invitado. Es nuestro director del Semillero de Antropología y Medios, pero es nuestro invitado al día de hoy porque él es el autor de un libro que recientemente se lanzó en la editorial de la Universidad del Rosario, que se llama Del Junco al Empaque. Y él nos va a contar un poco sobre estas representaciones mágicas. También un aspecto un poco comercial, porque también habla un poco de cómo estas medicinas, digamos, desde el indigenismo, se empezaron a exteriorizar y a comercializar también, como para la venta, digamos, para al resto de Occidente, por decirlo así, o también como decían las indígenas en santuario, a la raza mestiza, que no es la raza de las indígenas. Y bueno, pues démosle la bienvenida a Diego Garzón Forero a nuestro programa el día de hoy. Hola, ¿cómo están? Hola Diego, milagroso tenerte aquí por estos Milagroso, lares. hace rato que no hablamos todos. Hace como mucho, excepto en las reuniones del semillero. Exactamente. Bueno, buenas tardes, buenos días a todos los que nos están escuchando, viendo a través de nuestro Facebook Live, Rosario Radio. Muchas gracias por darnos toda esta logística también. Sé que se están esforzando un montón para que la radio universitaria de la universidad siga produciendo contenido, siga estando presente. Pues nada, muchas gracias a todo Rosario Radio y a ustedes, chicas, por sacar esto adelante también. Eso. Bueno, yo quisiera que para que la gente se contextualice un poquito más, porque van a decir, bueno, ¿cómo así que están hablando? O bueno, por el momento también para darle un contexto a la gente que acaba de llegar. Yo quisiera que Mafe, sí, Mafe me dijera
me hablara un poquito como de lo que estamos hablando hoy, como respecto, digamos, al libro o al perfil que tiene nuestro invitado el día de hoy. Claro, sí. Entonces, pues nosotros nos está acompañando Diego. Diego es un antropólogo egresado de nuestra universidad, que también hizo su máster en estudios sociales, también acá. Y digamos que sus líneas de investigación que más le llaman la atención son la antropología médica y la antropología de medios. Pero también, como Natalia lo mencionó anteriormente, se ha dedicado a investigaciones y también a propuestas pedagógicas en torno como a la antropología y el chamanismo. Y se aborda mucho desde la perspectiva de la antropología médica. Y pues nada, también es nuestro director de nuestro semillero y I like it. Like, Bueno, sí, ya, entonces ya contextualizados con nuestro invitado, ya Diego tiene toda la potestad para desarrollar, porque nunca habíamos tenido del junco al empaque, ni habíamos hablado del tema. su merced, creo que sí, lo habíamos tenido ya. Ah, en sí, un, bueno, entonces yo no estoy invitada, amigo, porque en sí. un podcast ya hablamos sobre el libro. Están muy invitados a revisar todos nuestros podcasts a través de Spreaker, a través de Spotify, ahí están todos y hay uno específico sobre el libro. Pero bueno, el tema de hoy, los contextualizo a todos los que nos están escuchando, viendo. Tuvimos hace unas semanas una reunión en el semillero, bueno, ¿y qué temas pueden ser atractivos para poder hablar dentro de los Facebook Live, dentro de los podcasts que nos den también bastante? Y surgió este tema, el de la brujería, y todos los estudiantes me apuntaron a mí para que yo hablara acá, pero creo que sirve mucho para desmitificar eso de la brujería. A mí me parece que de pronto es mi propósito en la vida, de pronto ya no, que no se vuelva un estereotipo completo eso de la brujería y contextualizarlo también a un nivel histórico, porque ustedes, por ejemplo, ¿ustedes qué piensan con brujería? O sea, díganme ustedes, Sofía, dígame brujería. Cuando uno le dice brujería a usted, ¿qué se le viene la primera a la cabeza? ¿Qué es eso lo que primero piensa? Uy, pues bueno, primero se me ocurren estas mujeres que hacían prácticas con herbolaria, digamos, en Europa y que fueron condenadas, a todas estas mujeres que decidieron estudiar y aprender a leer, a escribir y que, digamos, fueron condenadas por estudiar, por la ciencia como tal, pero también se me ocurren muchas cosas alrededor de esto, categorías como la magia, categorías como la sanación. Se puede pensar de muchas maneras, se puede pensar no sé, por series de televisión, por películas. Hay como infinidad de temas para pensarse en la brujería. Listo. Sofía, ella es estudiante de licenciatura en Ciencias Sociales y de Antropología, entonces nos está dando un montón de pistas a ella por donde se puede meter Sí, de académicamente. pistas. Pero Pero yo sí también estoy... es muy interesante lo que ella dice, digamos, la primera precisión que ella tiene sobre brujería, porque eso es algo de lo que el feminismo ha tratado también de rescatar un montón. Entonces es como relacionar esto de la naturaleza, de cómo la naturaleza nos brinda un montón de cosas medicinales que en un tiempo se veían que eran, o sea, que se creían de brujería, y cómo también hay una relación como entre lo femenino y entre precisamente las propiedades que tiene lo que uno encuentra. Pues esto puede sonar muy pachamamerto, pero es literal las propiedades que tienen las plantas. Y es muy bonito esa relación que hay entre lo femenino, la mujer, y ese don de curación, entonces, y de sanación a través de eso. Entonces también era como muy categorizado como, eres una bruja porque entonces manejas las plantas y no sé qué. Y no, lo importante es rescatar ese tipo de cosas, pues porque no es algo anormal, o sea, diría yo que está ahí y hay que aprovecharlo. Súper importante eso, o sea, eso no es tan exótico como la gente cree que es de exótico, o sea, nosotros, siempre pongo ese mismo ejemplo, o sea, nosotros no somos, no sé, londinenses, nosotros somos colombianos, bogotanos, boyacenses, o sea, por ese lado nosotros no tenemos eso tan alejado de nuestra forma de ser, de nuestras tradiciones, entonces eso no es tan exótico para nosotros, ese tipo de medicinas tradicionales
en cuanto a plantas, por ejemplo. Eso no tiene nada que ver. Bien, Mafe, ¿usted qué es lo primero que se imagina cuando le dicen brujería? Usted también es estudiante de antropología y próxima a magíster también en estudios sociales, pero usted, ¿qué es lo primero que se le ocurre? No, pues nada, yo siento que son como dos lados para empezarse a pensar como la brujería. Y uno está como este discurso desde el feminismo de cómo reivindicar el lugar de la mujer y, sus saberes en torno a las hierbas. Y por otro lado está el estigma, que viene un poco más desde la tradición católica de la brujería como algo muy satanizado, como algo cercano al oscuro, a lo satánico. Entonces, pues siento que como que está esa ambivalencia entre lo romantizado, pero también lo que está muy estigmatizado. Y nada, como que también la brujería tiene que ver mucho con estas vainas, con estas cuestiones como que para uno considera sobrenaturales o inexplicables. Total, total. No, sí, siempre, aparte porque, bueno, es que igual en el mundo hay de todo, yo creo, y así como es posible que no estemos solos en el planeta, o sea, como que no solamente existan los humanos, sino otros entes. Asimismo, si nadie me puede decir que los extraterrestres no existen, porque debe, o sea, no podemos ser los únicos que tenemos vida en otro planeta, no, eso es Sí, no, imposible. respetable, sí. Pero asimismo también debe existir como, sí, su lado bueno y su lado malo. Por ejemplo, la brujería, hay brujería blanca. Yo he escuchado que es como magia blanca, magia negra, ocultismo. Sí, así como también sirve para la sanación, pues sirve para hacer el daño. eh, los Los amarres, amarres. el quereme que, marica, yo me acuerdo, perdón, yo me acuerdo el resto de esas cosas, o sea, como en serio uno va a las... A mí me encanta por eso ir a las plazas de mercado, porque no todos los cremes son iguales. Y no es que yo le dé creme a mi pareja o algo así, no, sino es como el hecho de que uno pueda, en serio, a uno le muestran varias, diversidad en esas, pues en esas pociones o en esas cosas. Y todas las plazas de mercado tienen diferentes formas, dependiendo del sitio, de manejar este tipo de cositas, de merjurjes. Y Sí, eso es a mí se me ocurre con lo que una vez les contaba cuando íbamos a hablar de este programa en el semillero, y fue que yo estaba de intercambio en la UNAM, en México, y pues como típica antropóloga se me ocurrió ir hacia lugares súper exóticos y llegué a la Plaza de Sonora. Entonces, pues estando en la Plaza de Sonora, empecé a ver, así como en la plaza, no sé si la conocen, la Plaza del Restrepo, venden los animales, entonces son como cachorritos de todo tipo de animales, entonces me acerqué a esos lugares como a ver los animales y se me acerca una persona diciéndome que si quería hacerme un amarre a mi pareja, que si estaba buscando algún animal en específico, que ellos me hacían toda la brujería. Entonces, pues por un momento, digamos que eso también quería hablar en el programa, como desde la posición de, no sé, creyente, católica, cristiano, que uno le digan eso, es como, wow, Dios, o sea, también, digamos, uno atreverse, digamos, desde esa posición de creyente a hacer campo en ese tipo de cosas debe ser, pues, muy complicado, porque también uno cree, digamos, que hay unas fuerzas sobrenaturales, y además que la brujería en sí está leía y estaba muy separada del satanismo, pero terminó involucrándose con el satanismo. Entonces, sí, como pensarnos esas cosas. Ven, hablando de brujería, venga, eso que se le abrió la puerta ahí a Mafe, que fue una mascota o fue algo No, mi sobrenatural. hermano intentando pasar desapercibido. Dije, no puedes. Bueno, Lo pero bien, siento. no, todo bien. Sí, Sofía le apunta muchas de esas cosas y estereotipos que incluso dentro de, no sé, poblaciones de pronto más rurales, a veces tienden a ser un poco más comunes, pero tampoco es que sea tan atípico todo ese tipo de estereotipos. Natalia, ¿usted qué tiene en su cabeza cuando le dicen brujería? Ya nos contó un montón de cositas ahí, que de pronto los amarres y cosas en plazas de mercado, pero ¿usted qué tiene en la cabeza? ¿O qué le han dicho? ¿O han escuchado a otra No, gente? No necesariamente ustedes. no, es que yo tengo muchas cosas, no, es que no puedo decirlo. O El lado sea, secreto de Natalia. no me van a creer aquí que yo hago quién sabe qué cosas, no, válgame Dios. Pero
digamos que yo, el primer pensamiento que yo he tenido de brujería es como, recuerdo mucho de chiquita que yo escuchaba mucho a mis tías y a mi mamá hablar mucho de eso, y a que a fulanita le estaban haciendo no sé qué por allá y le estaban haciendo un vudú y le pusieron no sé qué, o gente que también encuentra entierros, entonces entierros es como cosas así de muñecos, como que se los clavan por ahí Ujú, en sí como en la tierra o les sí. ponen, bueno, esas cosas. Así, ese es como mi primer pensamiento de eso, porque digamos que dentro de mi familia siempre había un conocido al que le estaban haciendo algo de algo, pero también estaba como muy permeado la protección. Entonces, como también se podía hacer una magia blanca desde como una espiritualidad, desde una pureza, sí, como, pero también muy ligado a la religión. Entonces, como que esa magia blanca estaba ligada mucho también a Dios. Entonces, tú puedes, o sea, como pedirle a Dios que te otorgue como el don de tener la pureza, de encontrar la manera de limpiar como todas esas energías y todas esas malas cosas que te enviaba, digamos, otra persona que quisiera hacerte daño. Entonces, siempre he tenido como un pensamiento de que pueden existir las dos, Ujú. eh, pero pues que tienen su manera también de trabajar Ok, diferente. o sea, usted sí cree en este tipo de tradiciones, en este tipo de prácticas. Sí, total, total. O sea, mi mamá es de las que tiene una mata de sábila acá en la puerta, tiene, tiene un montón de cosas así para Ok, las ok, energías. ok. Sí, sí, sí. Re bien. Pues bueno, ustedes dan un montón de cosas que pueden ser asociadas como a los estereotipos. Hay muchas cosas que son estereotipos, pero a mí sí me encanta esto de la brujería, desarrollarlo desde la parte histórica y de pronto quitarle un poco de misticismo a la cosa. Bueno, estoy viendo redes sociales, si no los estoy viendo en la cámara, estoy viendo redes sociales y nos están dejando algunos comentarios, algunas cositas. Lina Marcela Santa está súper activa, nos está dejando algunos comentarios. Y ella, uno de esos comentarios dice, todo aquello que estaba por fuera del discurso conquistador en la Inquisición era catalogado como brujería. Ujú, total, de Sí, acuerdo, literal. completamente de acuerdo. Y históricamente uno hace el rastreo, o bueno, lee a las personas que han escrito sobre esto. Y sí, la brujería entonces es asociado a también a lo que podría ser considerado magia, y es todas esas cosas que se salen de nuestro control, se salen completamente de nuestro control, totalmente asociado a lo natural, a lo sobrenatural, y pues ya en épocas más recientes ya traer la suerte de ganarse el baloto y cosas así, pero obedece a la misma lógica, es la lógica de tratar de controlar lo incontrolable. Y ahí, desde ahí es de donde nace todo eso. Entonces, ubiquémonos, Europa medieval, toda esa gente súper cristiana, todos muy Ujú. cristianos. Entonces, la lógica de ellos era pues su Dios, sus santos, pero ¿qué pasa si en su realidad hay prácticas o hay sucesos, hay momentos en donde pasan cosas que no lo explica la religión? ¿Qué pasa si eso se sale de esas lógicas? Entonces comienza a asociarse eso sobrenatural, eso inexplicable a lo que es la brujería, y qué es lo que es la brujería, es todo lo malo en la religión cristiana. Y Entonces también está un el poco a lo diablo, salvaje, ¿no? sí, está el diablo, entonces el diablo es asociado a lo indio, que es lo salvaje, es lo que no conocíamos, que después de 1490 y algo se conquista América, se comienza a conquistar América y comienza a ver todas estas poblaciones indígenas que tienen un montón de rituales, prácticas que son completamente desconocidas, y todo eso desconocido, entonces eso es satánico, eso Ujú. es brujería, eso hay un texto muy, muy chévere que a mí me encanta, y es el de, no lo tengo acá, pero ahora cuando después del corte lo traigo, el de Michael Tausig, que habla sobre chamanismo en Colombia. Un libro genial, es mi libro preferido etnográfico al nivel antropológico. Pero Tausig hace un recuento de listo, porque llegan entonces las personas conquistadoras a estas tierras a decir que el indio, el chamán, es un brujo, hace brujería, y es porque los europeos tenían un completo sistema de dar explicación a lo desconocido y llamarlo brujería. Simplemente era todo lo que no fuera cristiano, era brujería, todas las prácticas sanadores, todo era brujería, y pues ya llegando acá, asociar a todos los indígenas que tienen un montón de prácticas, pues nada, eso
es brujo, es brujería, esos son hechizos, esas son cosas que no conocemos y que no entran dentro de nuestra lógica. Tausig nos dice que pues, la brujería son los miedos de los europeos a todo lo que no conocían. Son los miedos que tenían los europeos allá y lo vienen a replicar en estas tierras americanas. A mí eso me parece fantástico porque es una explicación completamente coherente de lo que se puede entender como brujería. Entonces, y sí, si uno ve actualmente todo lo que las personas quieren obtener con el uso de esa brujería, es todas esas cosas que no pueden controlar, que no conocen, que quieren mantener bajo su control. Y así funciona, o sea, me parece que eso es exquisito. Gracias a Lina ahí por el comentario. Sí, completamente la brujería nace desde ahí. Entonces no solamente se asocia a lo indígena, sino que se asocia a lo negro y se asocia a lo femenino, como ese otro diferente y que no obedece a ese cierto parámetro cristiano hegemónico, sino que ya hay que darle respuesta por otro lado. Entonces ahí nacen las brujas como mujeres, con ese conocimiento de selva, de lo salvaje, de que solamente cierta gente lo conoce, y todo eso es un pensamiento mágico por allá que es, no sabemos cómo funciona, pero eso no obedece nada a lo cristiano. Entonces, por ese lado, a mí me parece que eso es una cosa bien, bien interesante. Igual si nos damos cuenta, también es un poco asociado precisamente a grupos que siempre han sido minoritarios y que siempre han sido como vulnerabilizados y victimizados, o sea, lo afro, la población étnica, las mujeres, ¿sí? O sea, como que también entran también dentro del grupito que siempre ha sido parte de las minorías. Sí, es muy cierto. Estoy leyendo varios comentarios que nos llegan en redes sociales. Lina nos sigue dando también muchos tipsitos sobre eso. Y sí, o sea, por ejemplo, tratar una enfermedad con plantas, o sea, en la Edad Media en Europa eso era coherente. Y lo que usted, Natalia, dijo hace un momento, es que de las plantas salen todos los fármacos que nos estamos metiendo en una droguería, o sea, también de ahí salen. Eso no es tan incoherente, solamente que al momento de encontrar ciertas sociedades que hacían más énfasis en ese tipo de medicinas, pues ya se comenzó a desligar. Bueno, es que igual al paralelo, Europa comenzó a urbanizarse, comenzó a tener procesos de higienización, ya la medicina comenzó a ser un poco más formal y comenzó esa diferencia con las medicinas tradicionales, pero Europa obviamente tenía todo ese bagaje ahí metido también. Entonces eran tradicionales, digamos que en Europa todas esas cosas que después fueron satanizadas, estigmatizadas, también eran tradicionales, o sea, no era tan loca la cosa de pensarlo así. Sí. Pero no sé qué piensen mis compañeras respecto a eso. Pues digamos que los orígenes de la brujería también, lo que yo leía es que no se puede pensar solo como lo que conocemos hoy de Europa, sino a nivel histórico también las primeras civilizaciones como que intentaban dar respuesta a miles de cosas, entonces estas prácticas son milenarias de saber o de querer controlar algún fenómeno. No sé, podemos pensarlo que también, digamos, la astrología estaba muy unida en un principio con la brujería. Digamos que ya después se separan, pero siguen muy unidas. Sí, ya Bueno. aquí siento que hemos abordado mucho la brujería como desde la parte histórica y eso ya nos va dando como unos ciertos tips de cómo desde las ciencias sociales podemos empezar a acercarnos a esto que en un principio se ve como algo muy difícil de acercarse, como sobrenatural, muy mitificado. Entonces ahí me gustaría empezar a preguntarle a Diego sobre, bueno, cómo los antropólogos y las antropólogas empezaron a acercarse a ese tema, como bajo qué categorías, desde qué perspectivas, y pues cuál fue el rol para empezar a construir como esta idea de lo que significa la brujería. Bueno, pues la antropología, como ustedes saben, pues siempre se exotizó lo que no se conocía. Claramente, normalmente la antropología como conquistadora también iba a esos terrenos en donde habían colonialismo y la cosa, para conocer a los otros. Yo creo que incluso desde la etnología ya había con la rama dorada un montón de, no sé, de documentación
sobre esas otras poblaciones que tenían todas esas prácticas extrañas que no obedecían a esa misma lógica europea. Desde la misma etnología se estaba haciendo eso. La antropología, uno podría hablar desde el mismo Malinowski, está haciendo ese tipo de cosas, pasando por Lévi-Strauss. Todos han tocado la brujería o el chamanismo o la magia. De hecho, Malinowski, uno de sus textos clásicos es el de la magia, no sé qué cosa, que no me acuerdo nunca ese nombre, pero explicando, o más bien, trayendo la magia como una explicación de esas lógicas internas que tenían las poblaciones, sobre de esas subjetividades que se manejaban muy diferentes a las europeas. Una cosa ahí que ahorita estaba pensando después del comentario de Sofía, es que, por ejemplo, el espiritismo, por ejemplo, el espiritismo a veces se asocia con brujería y cosas así, pero el espiritismo también sale desde Europa. O sea, Francia tiene un súper bagaje en espiritismo, y cuando comienzan a conquistar el Caribe, por ejemplo en Haití, comienzan a meter el espiritismo ahí también, y eso se fusiona con el espiritismo que se manejaba en África. Entonces hay una simbiosis ahí toda bien, bien extraña, y hay un espiritismo entonces más americano. Eso no es nada del otro mundo, o sea, los mismos europeos manejaban eso también, y esas tradiciones también se tenían muy presentes. Estaba viendo en estos días, se vieron la de Freud, la serie de Freud que están pasando por Netflix. Eso está ubicado en la primera parte del siglo XVIII, y hacen unas sesiones de espiritismo, pero ahí claramente el psicoanálisis no existía como existe ahora, pero sí hay unos primeros visos de eso, de cómo medicalizar esos comportamientos como el espiritismo. Y se muestra en esa serie, muy chévere, recomendada para médicos y de pronto antropólogos que les guste el chamanismo, ese tipo de formas de cómo un supuesto Freud en ese momento comienza a interpretar ya desde la histeria, ya desde los tabús, ya desde los traumas, esos comportamientos de espiritistas. Eso es bastante chévere, porque eso no es nada raro que nosotros creamos ese tipo de cosas, porque desde esas épocas ya se creía. O sea, eso no tiene nada raro. Bueno, como esto no es, este es un efímero como otras cosas en la vida, nos vamos a ir a una pausa y luego regresamos para seguir hablando de nuestro tema de hoy, pero con chamanismo también en la comercialización. ¿Listo? Las ciencias sociales tienen su espacio en Antropovoces. Como más allá de dentro de la misma población, sino como ya a otras esferas, a otras sociedades. Bueno, ¿qué quieres que te cuente de mi libro? No. Bueno, no, pues que me cuentes eso más o menos. Ligándolo un poco con mi investigación ya de la maestría, sí, pues tengo un texto, resultado de investigación de la maestría y yo me metí a estudiar chamanismo. Por eso es que también sé un poco sobre esto de desmitificar un poco la brujería, porque se asocia normalmente el chamanismo a ese personaje que sabe un montón de medicina, es un guía espiritual, que es un líder, que es un jefe en poblaciones indígenas. Ese es el rol normalmente de lo que es un chamán en una población indígena. Y se asocia mucho a la brujería, o se asociaba, sí, se sigue asociando, porque creo que ligándolo a la primera parte de este podcast es que el chamán da respuesta a ciertos males médicos, a ciertos males del espíritu, da respuesta a ciertas cosas incontrolables que no podemos manejar en ciudad, incluso en los pueblos, y ahí es donde entra el chamán y es asociado completamente a lo que es brujería. Si atamos ya a esa conquista en América, pues lo que hablábamos hace un rato, el chamanismo entonces comenzaba a ser asociado como eso mágico, como eso que no pertenece al cristianismo. Y lo que yo reviso dentro de mi investigación es que los chamanes también se adaptan a los tiempos modernos, a los tiempos actuales se comienzan a adaptar, y también comienza a haber un mercado de medicinas, de medicinas indígenas. Sin embargo, ya hay un
ya hay un mercado médico, tanto alopático, de medicina china, de medicina, no sé, homeopática, un montón de sistemas médicos que ya existen y eso ya configura un mercado en donde hay dinero de por medio. Y las medicinas indígenas también entran en esas mismas dinámicas. Uno de los comentarios que nos dejaban en la primera parte de este podcast es, bueno, ¿y la nueva era hace parte de eso? Pues la nueva era podría ser una parte de todos esos sistemas médicos que se han comenzado a implementar desde la contracultura de los 60 del siglo XX. O sea, ahí también alcanza a llegarnos esos rastres de lo que fue contracultura en Estados Unidos, en Europa, con Francia, con California, toda esta gente ya más hiposa y la cosa, pero también la nueva era entra dentro de esos sistemas médicos que no sé si entraría dentro de lo que es brujería, pero se interpretan también muchas veces como algo muy alternativo, algo que solamente ciertas poblaciones utilizan, que asumo yo debe haber gente que sí asocia con brujería eso también. Bueno, pues ¿Qué sí. más les cuento? Amigos, no, esperen que no puedo superar un comentario que acabo de ver aquí. En nuestro live. Bueno, yo les quería Yo creo saber de quién es y creo que es un amigo mío. Felipe, saludos. Vamos a saludar a Felipe. Sí, aquí Felipe en Coronado es mi abierto a los amigo. amigos. Y Sí. está súper conectado, entonces... Yo les quería mostrar de pronto libros, y hay un libro que es el que yo les estaba hablando de Michael Taussig, es este libro. Acércate un Genial. poquito más, chamanismo y hombre salvaje, sí. Oye, no lo tenía presente. ¿No? Pues bueno, esto dicen que Taussig escribe muy denso, él es médico, pero hace su doctorado en antropología médica también, y es un gran referente de lo que es chamanismo en Colombia. El señor hace esta investigación por allá en los años 70, en donde el chamanismo deja un poco las selvas también y comienza a insertarse en la montaña, en las ciudades, y esto es un libro clásico, y desde aquí es donde yo les estaba diciendo que él reinterpreta la brujería como esos miedos de los europeos, esos miedos reflejados en personas, en prácticas, reflejados en ese maltrato que le daban muchas veces a las poblaciones indígenas, catalogándolo como brujería. Súper clave este libro, a mí me encanta, es mi libro preferido en etnografía de antropología. Genial, eso es para que lo tengan súper de referente ahí entre su bibliografía, si quieren saber más de chamanismo y todas estas cosas. Eso también me hace pensar un poco si, pues porque también la brujería es un poco pensada también a veces como o un don o un aprendizaje, sí, como que a veces también hay, aparte como que tan veraz es o no es, dependiendo de la persona que lo, pues como de dónde se haga y desde dónde salga. Ajá, mire que ayer precisamente me invitaron a una clase de ciencias sociales en una universidad y me preguntaban, bueno, ¿y usted, que usted estudió todo esto, usted ha utilizado estas medicinas, es creyente en brujerías, hace amarres? Yo lo que les contestaba, pues yo personalmente, por ejemplo, yo no uso ni creo mucho en esas cosas, pero como antropólogo sí me topé muchas veces con personas que me decían, mire, es que yo fui al médico X, médico Y, médico Z, a la clínica X, al hospital Y, y ninguno dio con el chiste. Yo fui donde este señor y este señor me salvó de la casi muerte en la que yo estaba. Y no es una, son muchas personas las que le llegan a uno con esas mismas narraciones. Entonces, uno dice, pues bueno, eso puede ser que le sirva a muchas personas, o sea, eso no lo podemos desconocer. Y también es una lucha mía de darle la legitimidad y el reconocimiento a la medicina tradicional indígena que está ahí para ser usada y que normalmente le hacen el feo desde la medicina alopática, biomédica, pero eso no debería ser así, porque hay mucha gente que sí está poniéndole mucha atención a eso y le sirve a la gente. Entonces, volviendo a su comentario, creo que depende de las personas, o sea, las medicinas están ahí para que usted haga uso de ellas y dependiendo de la que usted mejor le sirva. Sí, digamos que de pronto en
lo que yo les decía al principio, que es el caso que un poco más conozco, digamos, sé que en la comunidad en Vera es como por tradiciones y por, digamos, también por descendencia y a veces, y pues por legados, ¿sí? Como que se puede aprender y no siempre tiene que ser como tal, sino el que esté preparado espiritualmente para asumir el rol, digamos, de Jaivana, por ejemplo. Ujú. Pero digamos que en el caso de nosotros, como desde lo mestizo, ya no sé, ya sería muy diferente también como quien lo haga y si es verdad o no es verdad, porque una cosa es que alguien te pueda, no sé, como dar tal medicamento homeopático para sanarte, o sea, como para decirte esto te ayuda con tal cosa, y otra cosa es como la señora que lee el tarot, que es re diferente. Entonces, bueno, es complicado y hay un montón de cosas también para debatir ahí. Y ahora que usted nombra lo del tarot, por ejemplo, eso es una tradición bien grande también en Europa, que eso también la jalamos desde allá. Creo que uno de los comentarios que nos hacían en redes sociales también estaba apuntando hacia la astronomía. Por ejemplo, ese tipo de cosas de lo de los astros y dependiendo en qué momento del año hayas nacido, pertenece a ciertas cosas o no. Eh, parce, eso es una cosa completamente Ujú. europea. Volviendo a Netflix, es que hay mucho tiempo estos días para ver cosas en Netflix. eh, hay un documental, serie documental sobre el Imperio Otomano tomándose lo que es actualmente Estambul, Constantinopla. Y mire que desde esa época, estamos hablando, eso es como siglo XIII, tal vez, más o menos por allá. Ya los húngaros tenían un montón de tradiciones y de cosas con los astros y dependiendo tal día en el calendario astrológico atacaban ciertas poblaciones. O sea, eso no es nada incoherente a lo que nosotros somos o lo que actualmente uno se asocia como brujería. O sea, eso Literal. viene Ujú. desde allá. Eso no es... Asimismo como los consejeros de los reyes eran, pues uno ve a veces en Semana Santa, pues también que estaba desparchado, las películas religiosas y también igual mismo en la Biblia y digamos que estas vainas del rey César y bueno, el imperio siempre tenían de consejeros, eran magos, era gente que tenía potestad sobre los poderes y tal Ujú. y sí, también era muy chévere también ver cómo desde la guerra entonces se interfería desde la magia y creo que Hitler también lo hizo, si no estoy mal Sí, que él también, Hitler, había ocultistas. toda una teoría que acudía a la astronomía, que hasta había metido al horóscopo ahí, o sea, una cosa para atacar y todo, o sea, era, sí. De acuerdo, de acuerdo. O sea, eso a lo que vamos con todos estos comentarios es que eso no es nuevo. Ujú. Eso lo hablábamos antes de entrar en vivo con Natalia. Pues recuerden hace unos años, esto no es que fuera brujería, nunca se dijo así públicamente, pero sí cuando hubo mundial acá de fútbol, que no recuerdo qué mundial fue, el presidente Santos mandó a un chamán a que hiciera un rezo para que en la inauguración no lloviera. No se dijo que fuera brujería en ese momento, pero se asocia a que esas cosas que se creen tan lejanas, pues no, mire, el presidente colombiano también está haciendo ese tipo de cosas. No necesitamos acudir a Hitler o a los húngaros o a Haití, Ujú. sino que eso está acá y eso está bien vivito, eso no es tan extraño. No sé qué digan mis compañeras ahí No, que también, pues meditando. como mencionan esta cuestión de la guerra y la violencia, digamos que la brujería siempre ha tenido como su lugar a lo largo de la violencia en Colombia. Yo sé, es como muy común escuchar esas historias de boca en boca de que entre paramilitares o entre guerrilleros se hacían como sus rezos para evitar, no sé, como para ocultarse en el monte para que no los vieran o también para que las balas se le desviaran. De hecho, Sí, como que, pues por ser en un familiar, siempre nos suele contar de cómo una vez, bueno, ya en un pueblo, en el llano, se encontró a un señor que solía ser paramilitar y pues nada, como que nos contaba esta historia de que en una de estas peleas de borrachos le dispararon 6 veces y que no se murió, apenas quedó un año incapacitado, pero ya. Y eso, entonces es muy interesante cómo ya la brujería hace parte también de explicaciones sobre la violencia y las dinámicas de la guerra aquí en Colombia.
Eso me acuerda también de la religión digamos, yo recuerdo mucho en No Nacimos pa' Semillas, que es una cartillita que habla también sobre la violencia en las comunas en Medellín, y como hablaban también un poco de los rezos de las balas, como los sicarios rezaban las balas para que les entraran a sus muertos. Entonces, también habla, o sea, sí, es muy paradójico porque obviamente la religión se supone que no se utilizaría para hacer un mal o para transgredir al otro, pero igual se usa y se cree que sirve y que es efectivo, asimismo para protegerse. Eso que dice Mafe es muy cierto, o sea, eso no solamente se queda en eso que estamos diciendo nosotros, sino también en el contexto de violencia, en lo económico también. Tausig tiene otro texto que también habla sobre el diablo como la moneda, como el capitalismo. Entonces se asocia también el diablo a la moneda. Eso, hay muchas cosas que se pueden jalar desde el contexto, desde lo social, desde lo cultural. Incluso acá ahora me acuerdo, hay una etnografía sobre la extracción de oro en un pueblo en Caldas, que no recuerdo cuál es, y ellos también asocian el diablo, la brujería, con ese tipo de cosas sobrenaturales, asociándolo a lo económico. Entonces el capitalismo es malo y nos tiene jodidos porque es lo peor del mundo. O sea, hay un montón de cosas donde se puede meter la brujería, el diablo, el cristianismo. Bien, me voy a meter acá, Sofía, último comentario, y para ayer terminando, nos están pidiendo en redes sociales de pronto que muestre más libros, yo tengo más libros, entonces, Sofía, último Te comentario. emocionó acá. Yo también tengo, pues realmente el último comentario era recomendar un libro de un antropólogo que es Historia de la brujería de Frank Donovan, y él lo que hace es hacer una reconstrucción de lo que se entiende por brujería desde, digamos, lo que conocemos por creación a nivel judio-cristiano. Entonces hablan sobre Lilith, que es como la primera bruja, digamos, miles de cosas hasta llegar hoy en día, sobre todo, digamos, una reconstrucción lo que fue Europa y Asia y cómo llega hoy hasta, digamos, lo que conocemos. No sé si se han visto Sabrina, la bruja, pero muchos de los rituales que hacen ahí son, digamos, de muchísimos años atrás. Entonces, es muy interesante el libro. No lo tengo en este momento acá, pero sí está muy recomendado. O sea, es como mi libro favorito. Lo podemos escribir en los comentarios para que se animen a buscarlos. Y ahí también quiero meter la cucharada y recomendar, como volviendo a este tema de la violencia y el uso de la brujería en estas dinámicas, les quiero recomendar Magia, Brujería y Violencia en Colombia de Carlos Uribe. Ahí se trata como desde una historia particular, como toda esta cuestión, sí, como entender la relación entre estas dinámicas. Entonces, esa es mi recomendación. Chévere, bien, ya vamos acabando. Sí, por ahí en redes sociales nos dicen Marmato, sí, Marmato es el pueblo en Caldas al que me estaba refiriendo. Eso es una etnografía que salió hace unos 2 años, creo que fue el premio a mejor etnografía colombiana que da Licán. Súper recomendado ese libro, súper chévere. Libros, para terminar, obviamente el mío, del Junco al Empaque, por si quieren hacerse una idea de la medicina tradicional indígena ya en ciudades del altiplano cundiboyacense. Del Junco al Empaque está el de Tausig también, genial texto, que es Chamanismo, Colonialismo y el Hombre Salvaje. A mí me encanta, hay que leerlo todo, no se lo lean por pedacitos, hay que leerlo todo. Tengo otra cosa acá, bien clásica. Esto es de Raigel Dolmatov, haciendo también un compendio de textos sobre chamanismo. Si ustedes quieren conocer el chamanismo ya más entrado, más a principios del siglo XX, mediados, este es un texto genial para eso. El de Alena Caicedo, obviamente, me encanta este libro, también lo he leído un montón. Y lo que es el chamanismo, el Putumayo, ya metido en lo que es las ciudades, ella pone un montón de casos a través del yagé. Ella tiene el yagé como un punto clave para hacer la presentación de lo que es el neochamanismo en Colombia. Y uno último también súper recomendado, este es de Carlos Pinzón, el antropólogo de la Universidad Nacional. Este es un compendio de varios artículos, muchos antropólogos escribiendo sobre chamanismo, pero ya relacionado con lo que son las tradiciones populares. Súper recomendado este libro. Vayan y los consiguen, ahí está el video, saquen los títulos y ya. Bueno, yo voy a dar un último recomendado porque, este lo voy a hacer desde
como un poco desde el feminismo. Bueno, no sé qué les parezca, no lo he leído, pero lo quiero leer, ojalá alguno también lo pueda conseguir. Se llama Víboras, putas y brujas y es una historia de la demonización de la mujer, digamos como desde Eva hasta, no sé, como siglo XIX, y precisamente habla un poco de cómo la mujer estaba muy relacionada con, con la brujería y con lo mágico, pero en un término muy ocultista y un término mal, ¿no? Entonces, este es de Roberto Sauso, para que lo busquen, lo vean, lo ojen y nos cuenten qué tal les parece. Hay Entonces, uno último ahí, también de brujerías, que ese yo no lo he podido conseguir, pero sí es uno de esos libros clásicos de antropología y es sobre brujas en Boyacá. Uf, quiero conseguir ese texto, ojalá se pudiera conseguir, creo que lo publicó el ICANN hace unos años, pero si lo tienen por ahí, agarroten. eso, por favor, roten aquí en PDF, amigos, sean cordiales con la academia. Bueno, nos quedan 2 minutos. Muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron con nosotros el día de hoy. Gracias a las personas que también nos están escuchando por la señal en vivo de Rosario Radio. Y recuerden que vamos a regresar todos los miércoles con un programa más de Antropos. Les agradecemos a todos. Gracias, Sofía. Gracias, Mafe. Gracias, Diego, por aceptar la invitación milagrosamente. Y gracias a nuestro máster, Nelson, que está por allá lejitos. Listo, chicas, ya podemos hablar, ya Nelson se fue, entonces, bien, muchas gracias por Pero todo. estamos en live, ¿no? No, ya Nelson se fue. Ah, Pero sí. sigue el live.